Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Hoy no quiero hablar de un personaje bíblico en concreto, pero sí quiero hablar de algo muy importante y real para nuestras vidas. Queridos oyentes, hoy quiero invitarlos a un viaje interior, no un viaje emocional, superficial, sino uno espiritual, profundo y necesario. Un viaje hacia aquello que muchas veces evitamos mirar, y esas son las barreras que nos detienen. Y no hablo de barreras visibles, externas, de esas que cualquiera puede identificar. Hablo de barreras espirituales que uno siente antes de ver. Barreras que impiden el avance, que frenan el propósito, que drenan las fuerzas, que confunden la mente y que entristecen el corazón. Hay momentos en la vida en los que uno sabe que está dando lo mejor de sí. Está orando, trabajando, sirviendo, amando, intentando avanzar. Y sin embargo, algo no fluye, algo se atasca, algo se bloquea. Como si hubiera una mano invisible que nos toma del hombro y nos detiene, aunque no podamos verla, porque muchas veces esas barreras no están en las circunstancias, está en el mundo espiritual. Hoy quiero hablarte desde la palabra, desde la realidad espiritual que nos rodea, desde la verdad que Dios quiere que conozcas. Porque aquello que permanece oculto no puede ser vencido, y aquello que se revela a la luz del Espíritu se rompe. Comenzamos con una declaración clara de la palabra en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia no se anda con suavidades, nos dice la verdad. La batalla es real, pero también nos dice que la victoria está garantizada. Si caminamos con Dios, si usamos sus armas, si entendemos su estrategia y si nos posicionamos donde Él nos quiere. Esta reflexión que estás escuchando no es un mensaje para gente débil. Es para hijos e hijas de Dios que saben que han sido llamados a caminar en libertad, para creyentes que han sentido cadenas, aunque no sepan sus nombres, para hombres y mujeres que quieren romper lo que los ha detenido por años, para aquellos que saben que Dios no los creó para sobrevivir, sino para avanzar, crecer, influir y conquistar. Así que abre tu corazón. No escuchas esto como información, recíbelo como revelación. Porque mientras escuchas, y esto te lo digo con claridad, Dios comenzará a mostrarte qué barreras espirituales se han levantado en tu camino y cómo romperlas. El primer punto que quiero tocar es identificando las barreras espirituales. Para romper algo, primero hay que saber que está ahí. Una de las estrategias más exitosas del enemigo es ocultarse, operar desde la sombra, movilizarse sin ser detectado, no porque tenga más poder que Dios, sino porque trabaja en el terreno de la ignorancia. Pero la palabra dice que la luz expone las tinieblas, y cuando algo es expuesto, pierde autoridad. Las barreras espirituales pueden tomar muchas formas. No siempre son demoníacas en sentido directo, aunque sí, a veces lo son. Siempre tienen una raíz espiritual, y una raíz espiritual produce frutos espirituales. Vamos a ver algunas de ellas. Hay barreras de opresión, esa sensación de peso, de desánimo sin razón,
de fatiga constante, de vacío interior, de pensamientos que no te pertenecen. Gente que dice, estoy cansado y no sé por qué. Siento que pierdo fuerza sin motivo. Me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta creer. Tal vez lo has vivido. También hay barreras de repetición cíclica. Por ejemplo, pecados que se repiten, conflictos que vuelven, fracasos que parecen calcados, relaciones que se rompen siempre del mismo modo, oportunidades que se esfuman justo antes de concretarse. Algunas familias viven esto generación tras generación, y es como un eco que resuena desde atrás. También hay barreras de confusión. Gente que sabe que quiere, pero no puede verlo con claridad. Personas que sienten que toman 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. Tiempos en los que la mente parece un campo de batalla continuo. Hay barreras emocionales, como heridas antiguas que aún sangran, rechazo, abandono, traición, culpa, vergüenza. Cosas que pasaron hace años, pero sigue determinando decisiones actuales. Hay barreras también de pobreza espiritual o material. Quizás puertas que no se abren, proyectos que no prosperan, ideas que no fluyen, bloqueos financieros que no se puede explicar. Y podríamos seguir, pero lo importante no es enumerarlas, sino entender que si algo te limita de manera continua, profunda y repetitiva, es muy probable que no sea solo humano. La Biblia nos da un espejo en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Queridos oyentes, escucha bien, hay fortalezas, hay altivez, hay argumentos, hay cosas que se levantan y Dios quiere derribarlas. Quiero contarte algo que escuché de un hombre que ministraba en prisiones. Un día un preso le dijo, «Pastor, yo no sé por qué siempre termino aquí. Intento cambiar, pero es como si hubiera una barrera en mi vida que me lleva de vuelta al mismo lugar». Ese hombre tenía razón. Había una barrera espiritual que debía romperse. No era solo conducta, era una atadura. Y quizás tú no estás en una prisión física, pero te has sentido en una prisión emocional, mental o espiritual. Y Dios hoy quiere romper esa barrera. La llave que abre lo cerrado. Cuando hablamos de barreras espirituales, no hablamos de problemas psicológicos solamente, no hablamos de voluntad humana, hablamos del mundo espiritual. Y en ese mundo, nuestra mayor arma es la palabra de Dios. Jesús no venció al enemigo con opiniones, lo venció declarando, escrito está. La palabra es espada, la palabra es luz, la palabra es martillo que quebranta, la palabra es fuego consumidor, la palabra es semilla que produce frutos y la palabra es autoridad. Isaías 55, versículo 11 dice, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía». Cuando proclamas la palabra, la atmósfera cambia, las tinieblas retroceden, la opresión se disipa, el corazón se alinea, la mente se ordena y el espíritu se fortalece. Una mujer de la iglesia me contaba su testimonio. No podía dormir por meses. Pensamientos de miedo, de desastre, de pérdida, venían a mi cabeza cada noche. Pero un día comencé a declarar en voz alta el Salmo 91 antes de dormir. Al principio lo hacía temblando sin mucha fe, pero algo comenzó a cambiar.
Las noches oscuras empezaron a disiparse y un día me di cuenta, la barrera se había roto. Queridos oyentes, esto no fue psicología, fue la palabra actuando como espada. La autoridad del nombre de Jesús, el arma suprema. El nombre de Jesús no es una expresión religiosa, es autoridad delegada del cielo. Cuando un creyente ora en su nombre, no actúa desde su propia fuerza, sino desde el respaldo del reino. La Escritura dice en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto significa que todas las barreras visibles e invisibles reconocen la supremacía de Cristo. El poder no está en la intensidad de la oración, sino en el entendimiento de la autoridad que ese nombre representa. Por ejemplo, en Hechos 3:6 muestra a Pedro diciendo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Queridos oyentes, el énfasis no está en el apóstol, sino en la autoridad del nombre. Barreras heredadas, rompiendo ciclos repetitivos. La realidad es que hay familias enteras que viven bajo patrones repetitivos, quizás enfermedades que se repiten, divorcios que se repiten, fracasos financieros que se repiten, adicciones que se repiten, depresiones que se repiten. Todo esto no es casualidad, es una sombra espiritual que se extiende de generación en generación. La Biblia habla mucho de herencias espirituales y también declara en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición. Y si Cristo nos redimió, entonces cualquier sombra heredada puede romperse. Recuerdo una mujer que me dijo, mi madre fue depresiva, mi abuela también, mi tatarabuela también, y yo he luchado toda mi vida con lo mismo. Ese día oramos declarando y pidiendo que esa cadena generacional se rompía en Cristo. Pasaron los meses y ella volvió para decir, por primera vez en la vida no siento esa nube encima. Los patrones se rompen cuando son expuestos y enfrentados. Confesión y renuncia, la puerta de salida. Queridos oyentes, la confesión no es vergüenza, es liberación. No es humillación, es salida. No es derrota, sino victoria. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y lo mismo aplica a heridas escondidas, pactos silenciosos, acuerdos internos, palabras habladas sobre nosotros que aceptamos sin darnos cuenta. A veces la barrera no está fuera, está en lo que creemos. Por eso la renuncia es tan poderosa. Renunciar a la mentira, renunciar al miedo, renunciar al rechazo, renunciar al pasado, renunciar a toda voz contraria al de Dios. Obediencia y santidad. El terreno donde las barreras caen. No se puede conquistar lo espiritual mientras vivimos en desobediencia consciente. Dios no bendice lo que contradice su palabra, y no es por castigo, sino por diseño. La santidad no es perfección, es alineamiento. Cuando vivimos alineados con Dios, el enemigo no encuentra puerta abierta. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La obediencia no crea poder espiritual, pero nos posiciona para usar el poder ya dado. Hay barreras que no se rompen solo orando, sino obedeciendo. Hay puertas que no se abren solo creyendo,
sino dejando ir algo que Dios te pidió hace tiempo. La obediencia cierra puertas al enemigo y abre puertas a la bendición. La fuerza de la comunidad. El enemigo trabaja en aislamiento, pero Dios trabaja en comunidad. Mateo 18, versículos 19 y 20. Si dos de vosotros se pusieron de acuerdo, les será hecho. La oración en acuerdo multiplica la autoridad. Cuando oramos juntos, cuando intercedemos unos por otros, cuando levantamos cargas juntos, barreras que un individuo no podía romper, caen bajo el peso de la comunidad. He visto a personas llorar de alivio solo por saber que alguien más está orando por ellas. He visto matrimonios ser restaurados porque otros los sostuvieron. He visto jóvenes salir de las adicciones porque un grupo decidió creer por ellos. Dios creó la iglesia como una barrera contra las barreras. La victoria ya está garantizada. La mayor mentira del enemigo es hacernos creer que estamos perdiendo. Pero la Biblia no dice que venceremos, dice que hemos vencido. Primero de Juan 4, versículo 4 dice, mayor es el que está en vosotros. Y en Romanos 8:37 declara, somos más que vencedores. La victoria no es un sueño, es un estado espiritual. Ya pertenece a los hijos de Dios. Luchamos desde la victoria, no hacia la victoria. Este es un mensaje bastante práctico y por eso me gustaría hablar de algunas aplicaciones para poder romper barreras espirituales. Cuando hablamos de barreras espirituales, no hablamos de conceptos abstractos, sino de fuerzas reales que condicionan emociones, hábitos, decisiones y hasta la forma en que la persona se ve a sí misma. Muchos hijos de Dios caminan con cargas que nunca debieron llevar, simplemente porque nadie les enseñó a reconocer lo invisible que opera detrás de lo visible. Por eso, quiero hablarte como si estuvieras frente a mí, con absoluta sinceridad. Este puede ser un momento clave, el punto donde las piezas empiezan a encajar y la opresión que parecía normal deja de tener derecho sobre ti. Aplicación 1. Identifica la barrera. Recordemos, no se puede romper lo que no se reconoce. Esa siempre es la primera batalla. A veces la barrera no es algo dramático, sino una frase que escuchaste desde niño. Por ejemplo, tú siempre serás así, no vales suficiente, siempre vas a ser un perdedor, nunca puedes aprender. ¿Te suenan algunas de estas palabras? Son palabras que se convierten en moldes invisibles. Uno crece creyendo que son descripciones, cuando en realidad funcionan como sentencias. Piensa un momento en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado desde una idea que ni siquiera nació en ti? ¿Cuántos de tus límites no son tuyos, sino heredados? ¿Cuántas cosas ya aceptaste como parte de tu identidad, cuando en realidad son yugos? La barrera más peligrosa es la que ya normalizaste, esa que te acompaña tanto que ya ni la cuestionas. Quiero que te hagas esta pregunta con valentía. ¿Qué área de mi vida siempre se queda estancada, repetida o herida, sin ninguna explicación clara? Aplicación 2. Romper la barrera. Renunciarlo, revocarlo y resistirlo. Hay un orden espiritual que no falla cuando se aplica con sinceridad. 3 movimientos que abren paso a la libertad. El primero es renunciar. Renunciar no es sentir culpa. Renunciar es cortar el acuerdo.
Decir desde el corazón, rechazo esta mentira, no acepto este peso, no lo quiero en mi vida. Cuando renuncias, cierras una puerta, cierras un permiso, rompes una alianza. Tal vez creciste diciendo frases como, esto es mi destino, así soy yo, en mi familia siempre fue así. Esa clase de frase abren espacios interiores que la fe nunca autorizó. Renunciar es decir, no camino más bajo esta sombra. Y después de renunciar, revocar. La mentira no se rompe solo con voluntad, se rompe con verdad. Por eso la palabra no es un adorno, es un arma. Cuando revocas algo, reemplazas lo viejo por lo eterno. Si renuncias al fracaso, afirmas, en Cristo soy más que vencedor. Si renuncias al rechazo, declaras, he sido aceptado en el amado. Si renuncias al miedo, proclamas, no recibí espíritu de cobardía. La verdad no solo ilumina, restaura identidades. Revocar es reescribir desde la Biblia. Después de revocar, nos toca resistir. Y este paso es clave. Romper una barrera es un acto. Mantenerse libre es un estilo de vida. Cuando vuelvan los viejos pensamientos, cuando aparezca la voz interna que te quiere devolver ese mismo ciclo, cuando las sensaciones regresen, ahí es donde resistes. Resistir es reconocer la mentira antes de hacerla tuya otra vez. Es poner un alto donde antes te dejaba arrastrar. Es ejercer autoridad espiritual, incluso cuando te sientes débil. La libertad se conquista, pero también se sostiene. Me gustaría dar algunos ejemplos para hoy. Por ejemplo, el cansancio emocional que no tiene explicación. A veces no es depresión clínica, no es agotamiento físico, es un peso que se instala en el alma. Personas que aman a Dios, oran, sirven, pero sienten que cada día es cuesta arriba, como si llevaran un saco mojado en los hombros. Suelen decir frases como, no sé qué me pasa, todo me cuesta, siento que nada me llena. Esto no nace en la mente, nace en lo espiritual. Muchos han vivido así tantos años que ya piensan que es parte de su personalidad, y no lo es. Otro ejemplo, familias donde el mismo ciclo se repite. Ya hemos hablado sobre esto, pero puede ser fracasos, enfermedades, adicciones, pobreza, rupturas, violencia. Ahora, no todos los ciclos son espirituales, pero algunos sí lo son. Y mientras nadie los confronte, sigue avanzando generación tras generación. Aplicar esto significa decir con autoridad, el ciclo termina aquí, no pasa más allá de mí. Es un acto de protección espiritual sobre la familia. Es el inicio de un nuevo legado. Y otro ejemplo, la persona que siempre vuelve a caer en lo mismo. No importa cuánto se esfuerce, siempre termina de regreso en el mismo punto. Y no es falta de voluntad. Es una cuerda que nadie ha cortado. Su discurso interno siempre suena así. Dios está cansado de mí. No soy digno. No hay esperanza para mí. Pero esas frases no vienen del cielo. Se pueden renunciar, revocar y resistir hasta que pierden el poder. Queridos oyentes, Dios no te creó para vivir detenido, no te creó para ser esclavo, no te creó para estar atrapado. Te creó para avanzar, para crecer, conquistar, influir. Y hoy quiere romper aquello que te ha frenado. Salmo 107, versículo 14 dice, sacó a los cautivos de las tinieblas y rompió sus prisiones. Ese es el Dios en el que crees.
Vamos a orar juntos. Señor Jesús, hoy te entregamos todas las barreras espirituales que han intentado detenernos. Reconocemos que sin ti nada podemos romper, pero contigo todo es posible. Pedimos que toda depresión se disipa, toda mentira se derrumba, toda herida se sana, toda cadena se rompe, todo ciclo repetitivo se corta, todo tiniebla retrocede y toda fortaleza cae en el nombre poderoso de Jesús. Renunciamos a todo pensamiento contrario a tu palabra. Renunciamos al miedo, al rechazo, a la culpa, al resentimiento, a la vergüenza, a la pobreza espiritual y emocional. Darnos esa libertad en Cristo. Hoy recibimos tu paz, tu fortaleza, tu gozo, tu claridad y tu victoria. Caminaremos en libertad, viviremos en tu presencia y veremos tu gloria en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa.